martes 20 de abril, el campus bicentenario de la Universidad de la SUAY abrió sus puertas a la sociedad y se convirtió en punto de vacunación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. La universidad ponía a disposición del Ministerio de Salud todo nuestro contingente, nuestro personal, todas nuestras capacidades para colaborar en el Plan Nacional de Salud. En aquella época estábamos ya colaborando con la entrega de cabinas para la toma de las muestras del virus. También habíamos entregado algún equipamiento para las áreas de los cuidados intensivos en los hospitales. Y esto era evidentemente una consecuencia adicional, pero mucho más importante porque en este caso no solamente está nuestro Coliseo del Campus Bicentenario a disposición de la ciudadanía, sino sobre todo están nuestros profesores, nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, nuestros estudiantes de posgrado de Medicina Familiar, de emergencias, están colaborando. El haberse convertido en un punto de vacunación no solamente implica el poner a disposición de la ciudadanía la infraestructura física y tecnológica, en este caso el Coliseo del Campus Bicentenario, sino sobre todo el involucrar a sus estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina. En el Campus Bicentenario se cuenta con un área de emergencias por si se llegara a dar alguna reacción secundaria después de los usuarios ser vacunados y dar asistencia médica inmediata. En este primer día de vacunación, la organización ha fluido con normalidad, sin demora y atendiendo de la mejor manera a los adultos mayores de la ciudad. Descubrir la vacuna contra la COVID-19 se convirtió en el gran reto científico a nivel global, para así evitar que en un futuro vuelva a producirse esta pandemia que hoy por hoy vivimos en todas las partes del mundo. Las vacunas disponibles son hasta ahora la principal herramienta para combatir la enfermedad, ya que nos permiten defendernos de mejor manera si contraemos el virus, lo que significa que debemos seguir usando las medidas de protección para prevenir contagios. Para saber más sobre este tema de gran importancia, en esta ocasión nos acompaña el doctor Mateo Toraki, docente de la Universidad de la SUAY. Bienvenidos. Agradezco mucho por el espacio. Creo que el tema que vamos a conversar hoy sobre vacunas es extremadamente importante. Entiendo que estamos en un momento muy álgido de la pandemia y que en este punto tenemos que empezar a tomar decisiones. Existe muchísima información sobre vacunas, alguna de ellas científica, otra de ellas basada en mitos, y mucha desinformación científica que tiene su sustento teórico también está mal entendida, ¿no? Hay un contexto que hay que entender cuando se desarrolla un nuevo fármaco, un nuevo medicamento, y eso es lo que venimos a conversar hoy día. Y nos ponemos en un escenario, ¿no? ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Pues partimos de una enfermedad extremadamente grave, una enfermedad que ha producido ya cerca de 3,5 millones de muertes registradas. Desde luego hay subregistros, habrá mucha más gente que ha muerto por coronavirus. En Ecuador cerca de 20,000 según los registros oficiales también, y probablemente nos acerquemos a los 50,000 por exceso de mortalidad. ¿Qué otro escenario tenemos? Pues que no tenemos ningún tratamiento efectivo para el coronavirus. En este punto, hasta donde se ha desarrollado la ciencia, ningún tratamiento ha mostrado eficiencia. Se ha tratado con antibióticos, se ha tratado con antiinflamatorios, se ha tratado con una serie de medicamentos que se utilizan en otras enfermedades, tipo hidroxicloroquina, y ninguno de ellos en este punto tiene eficacia. Por lo tanto, nos enfrentamos a una enfermedad sin tratamiento. Hay medidas, hay cuestiones que pueden evitar complicaciones, sí las hay, sí se han desarrollado, sí nos ayudan, pero ninguna de ellas interviene en el ciclo vírico. Si tomamos en cuenta estos dos aspectos, una pandemia que está fuera de control y una enfermedad que no tiene tratamiento, pues la única salida que vemos hoy en día, y una salida muy esperanzadora, es el uso de vacunas. Pero sobre estas vacunas también se han generado muchos mitos, y como decíamos al inicio, son mitos que se basan en el mal entendimiento del fármaco o del producto. ¿Por qué utilizar vacunas? ¿Por qué debiera yo vacunarme? De hecho, yo estoy vacunado y de hecho mi familia, parte de ella, los que son adultos mayores ya están vacunados. ¿Y por qué les sugeríamos? Porque da protección individual, desde luego da protección individual. Disminuye la probabilidad que yo me infecte, y esto no es poco. Pero no solo eso, disminuye la probabilidad de que yo desarrolle una enfermedad grave. Es decir, yo me podría infectar después de vacunarme, pero la probabilidad de que desarrolle una enfermedad grave, de que vaya a una unidad de cuidados intensivos o una mortalidad, pues bajan significativamente. Todas las vacunas han mostrado una muy buena eficacia en esto, independientemente
del tipo de vacuna y vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Por qué más vacunarme? Porque hay una conciencia social. Si no existe un número suficiente de personas vacunadas a nivel mundial, y aquí vamos a tener un problema serio, porque no se trata de que yo vacuno en Dinamarca o vacuno en Estados Unidos o vacuno en Ecuador, no, la vacuna tiene que ser global. Todo el mundo tiene que tener acceso a vacunas y al menos el 70% de la población debiera vacunarse, porque es la única manera que voy a disminuir la carga vírica en el mundo. ¿Y qué importancia tiene disminuir la carga vírica? Pues que voy a evitar mutaciones, ¿sí? Ustedes habrán enterado que existen en este momento gran cantidad de mutaciones. Hay una variante brasileña, hay una variante hindú, ahora se describe una variante andina, una variante inglesa, y hasta donde sabemos tampoco podemos medir la eficacia de los medicamentos o de las vacunas en estas nuevas variantes. Creemos, como vamos a hablar también después, que sí funcionan y que al menos disminuyen enfermedad grave. Entonces, tengo estas tres razones: una protección individual, una disminución de enfermedades graves, pero también una conciencia colectiva de terminar con esta pandemia. Es la única manera que se va a poder terminar. Si no hay acceso a vacunas, probablemente dure 3 o 4 años. Eso está clarísimo, los modelos matemáticos así lo dicen. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Esto es otro tema importante. Tenemos muchos tipos de vacunas. Se han desarrollado al momento 90 tipos distintos con diferentes tecnologías. Hay algunas que se basan en virus activados, es decir, cogen un virus, un adenovirus, le ponen un código genético y nos inoculan en el cuerpo para que despierte la respuesta inmune, es decir, que nos dé anticuerpos para nosotros poder protegernos en el caso de infectarnos. A la final lo que hace una vacuna es enseñar al sistema inmune cómo actuar ante un agente patógeno, en este caso el coronavirus. Otra tecnología que está muy en boga, pero es bastante nueva, es la del ARN. Ustedes saben que hay dos principales, Moderna y Pfizer, que han mostrado efectos espectaculares en términos de prevenir la enfermedad y prevenir enfermedades graves. Tenemos otras vacunas que se basan en proteínas o en virus muertos, por ejemplo, la vacuna Sinovac que se está aplicando acá y que también creo que hay un error en el concepto de Sinovac, donde se le cataloga que no es una vacuna eficiente, y en mi forma de ver, Sinovac es una vacuna altamente eficiente, ¿sí? Se ha utilizado en Chile y se ha utilizado con buenos resultados. La ventaja de Sinovac, que al final del día es lo que nos interesa, es que previene casi en el 90% enfermedades graves. AstraZeneca igual, ¿no? Casi 90% enfermedades graves, y la de Pfizer BioNTech, que es una vacuna que yo creo que la gente quiere decantarse por esta porque como que se ha puesto en boga, 94, 95, es decir, en términos de eficacia son vacunas bastante similares. Es decir, si a mí me preguntaran con qué vacuna me quisiera vacunar, mi respuesta sería con la que esté disponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy complicado. Necesitamos vacunar a la mayor población, a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo. Y esto es importante, es decir, nosotros hasta fin de año debiéramos tener por lo menos al 70% de la población vacunada. Y esto no nos permite a nosotros ese margen de maniobrabilidad que podrían tener otros países como Dinamarca, que dicen, no, nosotros no vamos a usar tal vacuna, donde tienen poblaciones menores, donde tienen mejores situaciones económicas, donde tienen mejores sistemas de salud. Nosotros no tenemos ese margen de maniobrabilidad, así que nos tenemos que vacunar con cualquier vacuna, ¿sí? ¿Por qué? Altamente eficiente y extremadamente raro que tengan un efecto adverso. Y esto es bien importante porque el miedo hacia las vacunas hoy en día está en los efectos adversos, porque hemos escuchado estudios que, por ejemplo, las vacunas que dependen de adenovirus, AstraZeneca, Johnson & Johnson o Sputnik, se relacionan con trombosis, por ponerles un ejemplo. Y es que la trombosis que se ha producido en el Reino Unido es un efecto que nosotros le consideramos muy residual, ¿sí? Fíjense que en Reino Unido con AstraZeneca se han vacunado 34 millones de personas, es decir, el doble de la población ecuatoriana. De esos 34 millones, 200 personas han tenido trombosis, ¿sí? De esas 200 personas, 20 personas han tenido mortalidad, es decir, 1 en 250,000 casos. Si ustedes ven la población de Cuenca, pues iremos a tener 1 o 2 casos. Y no estamos menospreciando ese efecto adverso, pero asumimos como médicos, como personas que estamos en contacto con la ciencia, que absolutamente todo producto puede tener una reacción alérgica o puede tener una reacción adversa. Si ustedes se ponen a pensar cuál es la prevalencia de alergia al maní, pues 1 en 100, ¿no? Y eso no impide que nosotros comamos maní. ¿Cuál es la prevalencia de alergias a himenópteras, abejas? Pues 1 en 1000. Y son graves las alergias a abejas. Sin embargo, sí salimos al campo. Tenemos que asumir un efecto residual muy escaso de efectos adversos. Yo solo les voy a poner este escenario para terminar.
todos los efectos adversos que puedan producir las vacunas en una campaña de más de 10 millones de ecuatorianos, todos los efectos adversos no van a llegar ni a un día de mortalidad que está produciendo el coronavirus en el Ecuador. Es decir, nosotros haciendo una proyección matemática, probablemente vayamos a tener entre 50 y 100 efectos adversos asociados a cualquiera de las vacunas en el año y en los 10 millones de habitantes. Solo hoy van a morir 100 personas por coronavirus en el Ecuador. Solo hoy van a morir más de 15 personas por coronavirus en Cuenca. Y solo hoy van a quedar más de 20 personas con discapacidad, porque esto es otro tema que ustedes tienen que tener en cuenta, que el coronavirus no solo se asocia a mortalidad, se asocia a discapacidad. Hay personas que quedan dependientes de oxígeno, hay personas que quedan con daño pulmonar severo, hay personas que quedan con daño neurológico severo, con daño muscular. Entonces, solo hoy ya superamos todos los efectos adversos que pueda tener la vacuna. Así que mi invitación y mi consejo sincero es que accedamos a las vacunas de manera ordenada, de manera esquematizada, conforme el ministerio vaya liberando las vacunas, pero sin un temor hacia los efectos adversos, porque como les decía, son residuales, ¿sí? No les recomiendo tomar ningún medicamento, esta es otra cuestión que quizá valga la pena aprovechar el espacio. No sirve tomar analgésicos, no sirve tomar antihistamínicos y no sirve para nada tomar anticoagulantes o antiagregantes antes de aplicarse una vacuna, porque en realidad eso no está estudiado. Esa parte no está estudiada y no sabemos cómo reacciona una vacuna con un analgésico. Creo que van a tener unos efectos mínimos, algunos van a tener fiebre, algunos van a tener malestar, algunos van a tener dolores musculares, pero es que estos son propios de cualquier vacuna. Si ustedes recuerdan cuando vacunaron a sus hijos con la pentavalente, pues tenían fiebre, tenían malestar y tenían un poco de astenia. Son efectos totalmente asumibles en la mayoría de los casos. Y en la circunstancia que exista algo más, pues habrá que contactarse con el sistema médico, con el sistema de salud y ya veremos cómo solucionamos. Pero les aseguro que las vacunas, todas ellas que tiene el Ministerio de Salud, están probadas, son seguras, son altamente eficaces y son la única manera en que nosotros podremos poner fin a esta pandemia, Dios mediante, hasta el final de este año. Es la única manera, yo repito. No olvidemos que las vacunas nos acercan más a nuestros seres queridos y a poder volver a encontrarnos. Muchas gracias.